Sobre el día martes, tuvo participación y exposición la Intergremial de Transporte Profesional de Carga. Allí, en esa oportunidad, Humberto Perrone, su gerente, hizo una presentación, la compartió con el resto de los representantes de los distintos países y habló sobre la importación de vehículos usados, de camiones usados, que en Uruguay hay una ley que establece que hay una prohibición para importar camiones usados. En otros países no. Se debatió este tema, un tema interesante que fue planteado por la Cámara a nivel continental, el cual además fue debatido y fue expuesto por cada uno de los representantes presentes en la oportunidad. Y también otro de los temas que planteó la Intergremial de Transporte Profesional de Carga fue la profesión o la reglamentación de la profesión del transportista de carga. Pero vamos al primer tema, importación de camiones. Lo escuchamos. Es una presentación de Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Nos han pedido hablar de dos temas. Una es la importación de vehículos usados en el transporte de carretera, del cual escuché hace unos minutos a Guatemala que era prácticamente para ellos la única posibilidad de introducir vehículos para hacer los tráficos. En el caso de Uruguay es bastante diferente. Conocemos varios casos en América Latina donde la importación de vehículos usados está prohibida, en algunos está habilitada. Hay casos bastante conocidos aquí en esta región, como los de Paraguay, Bolivia o Perú. Sin embargo, en Uruguay recientemente se aprobó una ley que prohíbe indefinidamente la importación de este tipo de vehículos. La experiencia de los transportistas ha sido positiva en cuanto a la prohibición de la importación de usados. Porque básicamente se entiende que si bien los vehículos usados pueden tener un menor costo inicial, en el correr del tiempo ese costo bajo inicial se diluye en los costos de mantenimiento o en las emisiones de gases y todos los perjuicios que producen los vehículos que ya tienen muchos kilómetros de uso. En Uruguay se habilitó en 1959 la importación de cualquier tipo de mercancías, entre ellas obviamente lo que fuera usado. Miren el año que estoy hablando, 1959. Sin embargo, en la misma ley se previó que el Poder Ejecutivo podría prohibir hasta por un periodo de 6 meses, que podían ser sucesivos, la importación de cualquier tipo de mercancía. Y esto se vino haciendo así, pacíficamente y continuadamente por decretos del Poder Ejecutivo que cada 180 días prohibían la importación, entre otras cosas, de todo eso que está en la pantalla: camiones, tractocamiones, para semirremolques, remolques o semirremolques. Imagínense ustedes un presidente de la República preocupado por firmar un decreto cada 180 días que prohibía determinadas cosas. Sin embargo, en el año 2004 hubo un cambio de reglas y imprevistamente el Poder Ejecutivo de turno habilitó la importación de camiones usados mediante un decreto que sustituía el decreto prohibitivo. Esto ocasionó una movilización inmediata de nuestro sector, del sector transportista aquí, inclusive con paralización de algunos servicios, como por ejemplo lo fue la parte de todo lo que era portuario. Se paralizó todas las actividades de tráfico de camiones hacia los puertos, y finalmente hizo rever al Poder Ejecutivo la medida y se mantuvo la prohibición. El ministro de Industria de la época reveló a la prensa que su decisión se basó en aceptar que el gobierno cambió las reglas sin una consulta a los sectores implicados y admitió que no existía un estudio afinado en materia de las proyecciones que demanda en cuanto al transporte de carga. A raíz de eso, en el año 2004 se generó un debate, tanto a nivel parlamentario. Ese ministro fue citado a las comisiones, etc. Tiene toda una historia de esto. Y en agosto del 2005 finalmente se promulga una ley que prohíbe por 48 meses la importación de vehículos usados. En agosto del 2009 esa ley se prorrogó por otra ley por 24 meses más, en septiembre del 2011 y en septiembre del 2012 nuevamente por otros 12 meses, y también se empezaba a generar el mismo asunto de que cada tanto tiempo había que prorrogar una ley. El Parlamento tenía que distraerse de las cuestiones importantes para tratar estas cuestiones simplemente que ya pasaban a ser administrativas.
El Poder Ejecutivo en febrero del 2013 convocó una comisión interministerial donde estaba el Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte, Ministerio de Industrias, Ministerio de Medio Ambiente, para que elaboraran un informe respecto a la conveniencia o no de prohibir la importación de vehículos usados. Esa comisión nos convocó a los transportistas y además a otros sectores involucrados y en su resolución, que no fue por unanimidad, propuso al Poder Ejecutivo que se mantuviera la prohibición. Finalmente, en diciembre del 2013, se prorrogó por otra ley y a iniciativa del Poder Ejecutivo, sin límite de tiempo la prohibición, por lo cual en este momento tenemos que no se pueden importar vehículos usados en el Uruguay. ¿Cuál era la idea de presentarles a esto? Y más allá de haber escuchado después la disertación de los colegas, es a los que les interese trabajar en esta idea o en alguna idea común para proponer a los distintos países si es conveniente o no la importación de vehículos usados. Sabemos que es duro para muchos transportistas que solo tienen esas posibilidades en algunos países de acceder a un vehículo, que se les cercene esa posibilidad. Sin embargo, las ventajas también pueden ser explicadas en cuanto a acceder simplemente a vehículos nuevos. Lo dejamos arriba de la mesa y si hay interesados en que quieran trabajar sobre esto, estamos a las órdenes para darles los antecedentes que sean de utilidad para ustedes. ¿Es de interés del capítulo de Uruguay la importación de vehículos usados o no? No es de interés. Nosotros apoyamos la prohibición. No, en Argentina no está permitido la utilización de vehículos usados, el ingreso de vehículos usados y por supuesto compartimos igual que en el caso de Uruguay, los transportistas mismos pretendemos que en cambio sí se busque la forma y lo hemos hecho en alguna oportunidad con algunos ejemplos que no dieron resultados tan favorables, que la chatarrización de los vehículos usados y la posibilidad de crédito y financiación para aquellos, ¿no es cierto?, que no tienen a veces la posibilidad de acceder, pero bueno, que haya una forma de sacar los vehículos usados. Así. A Confederação Nacional do Brasil está concluindo uma proposta ao governo para desmanchar todos os veículos de carga usados. Estas peças desmanchadas não poderão ser vendidas, terão que ser encaminhadas aquilo que for a indústria, por exemplo, de peças, serão aproveitadas por indústrias e pneus e outras irão para a melhoria de rodovias, esses incrementos em rodovias. Agora, o que não se definiu ainda é com que idade esses veículos de uso serão desmanchados. A proposta que nós tínhamos de 1985 era que veículos acima de 25 anos seriam desmontados e não se saberia na época o destino. Hoje já há uma proposta consensuosa a este respeito para que se leve ao governo. En Ecuador lo que ha contrarrestado el tema de la idea de adoptar ese tipo de políticas es que se escogió un sistema de chatarrización que da hasta $20.000 por el carro chatarrizado, pero lo importante es que esos $20.000 no se le entrega al dueño del vehículo, sino se le entrega a la empresa de venta de camiones. Y el saldo lo financia la CFN, que es una institución de financiamiento del Estado. Entonces el Estado se asegura de que este carro en realidad sea renovado por un carro nuevo, lo que beneficia tanto al sector como a la misma ecología, ya que son carros más eficientes en general. Pienso que eso hay un proyecto que igual yo les puedo transmitir solicitando lógicamente a la autoridad de mi país para que se haga extensión a ustedes y les sirva también como apoyo al proceso que están llevando. Sí, en el tema del transporte de carga en Guatemala en realidad ya hubo una intención de prohibir la importación de vehículos usados hasta ciertos modelos, hasta ciertos años. Nosotros en Guatemala, debido a las rutas tan cortas,
el valor del flete que no supera los entre 8 y 10 centavos tonelada kilómetro. Compramos solo vehículos usados de 10 y 15 años de uso en Estados Unidos, que nos vienen a costar entre 10 y 15 mil dólares. Para nosotros el comprar un cabezal nuevo, por ejemplo, en Estados Unidos nos cuesta 125 mil dólares, un Kenworth, por ejemplo. Nadie lo puede comprar. Ya hubo una intención y se le fue encima todo el mundo al Congreso, ¿verdad? Porque habían sacado no la prohibición de ciertos modelos, sino, es decir, no la prohibición del vehículo usado, sino hasta cierto modelo, que era relativamente más caro. Y bueno, tuvieron que derogar la ley, ¿verdad? Porque no hay capacidad por las distancias cortas, los fletes impositivos y por las cargas impositivas y lo corto de las distancias. Nos mencionaron, y como nos mencionaron, es bueno explicar qué pasó en el Perú. Es como el ébola, ¿no? Si yo veo que el ébola está en tal país y veo cómo lo han curado, quisiera saber cómo lo han hecho. En el año 2003 tuve la suerte de participar en la Comisión de Modificación del Reglamento Nacional de Vehículos, donde participaron todas las empresas, todos los usuarios, de defensorías del consumidor, etcétera, etcétera. Y se estableció en el 2004 la prohibición. ¿Pero por qué la prohibición era básica? Uno, no existían revisiones técnicas. ¿Qué calidad podría tener un vehículo usado, teniendo en cuenta que en el Perú, como tú debes haber visto, Ceticos vivía del usado en Tacna? Mi amigo de Chile sabe que en Tacna, Ceticos, la importación solamente era vehículos usados. El tema se volvió político más que técnico. Entonces, para poder reforzar las ideas disparatadas de los políticos, tuvieron que hacerse mesas de trabajo técnicas para decir, oye, mira, medio ambiente, mira, revisiones técnicas y posición económica. Luego de 5 años de lucha abismal en los medios de comunicación, la experiencia peruana fue que el Ministerio de Transportes se imbuyó en el tema como un tema de política de transporte y en contra de una decisión arbitraria política del Congreso. Y en base a esa situación, el año 2007 se prohibió absolutamente lo que era camiones, que era el problema principal. El tema del auto usado aún es un tema que está rasgando la vestidura de algunos congresistas y estamos atentos. Es peligroso, señores, porque se demostró que el tema del medio ambiente no tiene ningún tipo de filtro y sobre todo ten mucho cuidado Guatemala, porque yo acabo de ver en Guatemala vehículos antiguos y las mafias de importación de vehículos usados, como saben que ese vehículo que tú lo compras a 15 no vale ni siquiera 3.000. La experiencia peruana que llegó al borde de la locura, porque algunos jueces daban medidas cautelares de aquellos vehículos que se habían inundado en la tormenta de Estados Unidos, esos que estaban bajo 5 metros, los secaban y usados. ¿Y saben cuál es lo peor de todo? Que esas mafias, cuando ven que tu parque de pasajeros es antiguo, hacen lo que en el Perú se llamó el famoso bus camión. Ponen el chasis bonito y circula, y el usuario lamentablemente desconoce, qué lindo, ha mejorado mi parque automotor. Y cuando hay un choque, sabemos que un chasis de camión no tiene el mismo efecto de protección que un vehículo de pasajeros. Todas esas situaciones, esas coyunturas, han dado la posición actualmente de la prohibición de ómnibus y carga, pero aún sigue un tema tan peligroso que es la posición política en el Congreso.